Entonces, bueno, muchachos, ahora sí, bienvenidos, buenas noches, muchas gracias a todos por conectarse. El día de hoy, como les acabo de decir, tenemos esta práctica de diferenciar si es clase A, clase B o clase C. En este caso, solo les voy a pedir que me diferencien si es clase A o clase B, clase C. Luego veremos si era público o privado. Yo en el grupito les pasé los rangos que tienen cada tipo. Ahí dice rango de direcciones públicas, rango de direcciones privadas. Identificar cuando llegáramos a trabajar en una empresa de networking, si una IP es privada, si una IP es pública y para qué nos sirven. Bueno, las IPs públicas son las que se anuncian a nivel de Internet. El direccionamiento público es el que a nosotros nos permite poder salir a Internet, ver YouTube, ver anuncios, ver películas, escuchar música, jugar videojuegos. Todo eso nos lo permite el direccionamiento público. Mientras que el direccionamiento privado simplemente es el que se nos asigna para que luego se haga la conversión de esa IP privada hacia la IP pública. Eso se llama NAT, eso más adelante lo vamos a ver porque es un protocolo que es el que nos permite que con una dirección privada él se convierta o se enmascare a través de la pública y nosotros poder salir a Internet. Entonces, las direcciones IP privadas simplemente nos identifican como un host más dentro de la red privada. Las públicas es solo salir a Internet. Entonces, ahorita quiero que en estos 10 minutos, por favor, intenten, por lo menos desde la que empieza con 192.14, 2.0, hasta la 230.230.45.58, que es la que está acá, intenten decir qué clase es y por qué creen que es esa clase basándonos en lo que les mandé en el grupo. Solo la clase, no me digan si es privada o pública por el momento. Entonces, me gustaría que en estos 10 minutos intentemos esto y ya luego revisamos en conjunto. ¿Qué les parece, muchachos? Listo, profe. Perfecto. Listo. Entonces, son las 7:05, a las 7:15 volvemos a ver si logran identificar si es pública o privada. Quedarme callado un momento y espera. Perdón, no sé si es pública o privada, disculpen, es que estoy un poco. Ayer estaba enfermo, entonces vengo saliendo un poco así como atontado. No sé si sea pública o privada, simplemente si es clase A o clase B o clase C, como dice en el título.
Bueno, muchachos, listo. Quisiera preguntarles, ya si están listos, me gustaría saber que alguno, bueno, quiero que todos participen. En este caso, Mm. la tercera IP, muchachos, que se ve ahí, dice 192.14.20. ¿De qué rango sería, muchachos? Clase C. Perfecto, Eddie, muchas gracias. Vamos a los dibujitos aquí. Imagen. Correcto, es clase C. La segunda, muchachos, ¿qué clase? Clase B. Clase B. Correcto, es clase B. La tercera, ¿qué clase sería, muchachos? Sería clase C. Eh, Correcto, sería clase C. Marvin, dime. Sí, es correcto. Clase C. La siguiente, muchachos, ¿qué tipo de clase sería? La A. 126. Ujú. Correcto, esto se queda dentro del bloque A. Esta IP, muchachos, ¿qué clase sería? Clase C, es esa. ¿Y esta qué clase sería? La siguiente. Yo me quedé pegado ahí con esa. Les voy a Clase decir D, por ¿verdad? quedaron pegados ahí porque yo les hice la trampa de no enviarles qué clases son de ese rango a partir de la 230. Entonces, sí, correcto. Es clase D. Recordemos, son direccionamientos que en la vida real no vamos a ver nunca porque son experimentales, como vimos la vez pasada. Entonces, por eso, pero igual es bueno a la práctica. Entonces, bueno, ¿cuál sería la siguiente, muchachos? Clase B. Bien, bien, muchachos. O sea, que me gusta que me respondan porque está muy bien, sí, son esas clases, pero ¿por qué? Mm, Porque está dentro del rango que yo Dentro de les... la Entonces, es correcto, esa es clase B. Vamos a hacer la siguiente. Un momentito para el ok. Siguiente, Clase A. o sea, esta siguiente, Esa es clase D también. esta es clase E. No estoy mal. Ni siquiera yo estoy seguro. Déjenme un momento. Estoy seguro que es clase E, porque la clase D es de 230 a 241, si no me equivoco, 240. Pero déjenme revisar un momento los apuntes. Estoy seguro que es clase E, pero esta sí tampoco ni yo estoy seguro. Porque es que, como les digo, son IPs que nunca se ven, o sea, en la vida real ustedes nunca van a ver. La más típica es la 192. Correcto. Es. ¿Cuál te dejó picado? Sí, Y- correcto, como les estaba diciendo, sí, sí me recordé. Sí, es clase E, correcto, muchachos. Esta eh, es clase E. A partir de 240 para arriba, son clase E. Esta 199, muchachos, ¿qué clase es? Clase C. Correcto. Entonces, tenemos con las últimas dos, nada más, como para tenerlas ahí. ¿Qué clases son? Mm, Clase A. Clase A y esta, ¿qué clase sería? Viendo que la otra es 215. Sí, profe. Correcto. Sí. Todas las pusieron bien. Entonces, los felicito porque hay gente de otro grupo que llevo, que empecé en marzo,
que les expliqué igual que ustedes y les mandé la misma captura. Bueno, yo le mandé una captura, no un mensaje con los rangos. Y no me pudieron decir muchas de estas bien. Entonces los felicito porque sí, correcto, todas están buenas. Les voy a pasar la captura para que la tengan ahí. Porque es importante, muchachos, saber qué clase es qué clase y qué clase es qué otra clase. Porque, muchachos, uno necesita saber diferenciar esto porque en una entrevista de trabajo puede sonar algo muy básico. Ustedes después, tal vez cuando lleven tiempo en el curso, van a decir, pues es fácil de diferenciar. Hay gente que no les diferencia eso. Entonces, hay gente que tiene los módulos del CCNA y puede decir, es que yo sé, y usted tal vez les pregunta esto y no le responden. Y es como, ¿cómo es que no me puede responder esto? Si dices que llevas los módulos, ¿por qué? Porque tal vez no estudiaron de la manera, bueno, tal vez ni vieron esto. Entonces, por eso, a pesar de que es algo que se puede ver muy básico, es muy importante. En este caso, muchachos, todas son públicas. Fijo, ya lo sabían, pero todas son públicas. ¿Por qué? Porque la única que era privada era la primera. 10.250.1.1, esa dirección sí era privada, pero como está marcada, pues no podemos hacerla, pero todas esas direcciones son públicas. ¿Qué nos permiten las públicas, muchachos? Ahorita se los dije, nos permiten las públicas. Era accesar a internet, algo así. Correcto. Las públicas son las que nos permiten navegar a nivel de Internet. Las públicas, muchachos, depende de donde lleguen a trabajar. Por ejemplo, yo que trabajo en Liberty, que así les cuento, vieran la infraestructura que hay ahí, es bien pesada, muchas cosas. Entonces les puedo decir que yo ando como un junior aprendiendo también. Entonces, hay equipos de 100.000, $200.000, o sea, es una cosa bárbara que yo en la vida había visto. Entonces, ahorita ando como un junior aprendiendo un montón de cosas para que vean que uno no deja de aprender en esta rama. Hay gente mucho más buena que uno, pero eso no significa que uno no puede llegar a ser así de bueno. Es que es con los años, muchachos. Hay gente que se intenta precipitar mucho, piensa que en un mes o en un año va a poder tener un rango de senior. Y no, o sea, esa senioridad no es ni siquiera por años, es por el expertise que vaya consiguiendo. Entonces, para no desviarme del tema, ustedes dependen de la empresa en la que lleguen a trabajar como especialistas de redes, administradores de telecomunicaciones, soporte de redes, etcétera, etcétera, puestos que hay. Las públicas nunca las van o las deberían de tocar. ¿Por qué? Porque las públicas son exclusivas de los ISPs. Los ISPs nos asignan una IPs públicas a las casas y empresas. Nosotros, si hacemos el comando, de hecho, vamos a hacerlo. Vamos a salirnos un momento de aquí y vamos a tirar el comando. ¿Cuál es mi IP pública? Como pueden ver, bueno, como pueden ver, esta es la IP pública que yo tengo asignado. Es la 190.113.115.198. Este sitio web nos permite saber cuál es nuestro proveedor de internet, que en mi caso es Telecable, en qué país está la pública, porque eso se indica también, y el ACN. El ACN, muchachos, es el Autonomous System Number. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? El Autonomous System Number es el número que se pone en una sesión BGP, que BGP es un protocolo que es el que nos permite tener la salida de internet cuando... ok, Marvin, si gustas lo desconectas, tranquilo. O sea, lo dejas para que no te escuches doble. Entonces, muchachos, Profe, una pregunta. sí, Esas IPs, es que no sé cómo funciona esto, pero la IP que usted tiene asignada es la misma para cualquier tipo de browser que usted use. sí, eso no afecta, eso no afecta. Ah, ok, ok. Digamos, yo puedo usar el browser que yo quiera, pero las IPs públicas son únicas. Ah, ok, ok, Entonces, ok. digamos, por ese lado, sí. Y esto que está acá, el ACN, es el Autonomous System Number. Este número se configura en BGP. BGP es el protocolo que nos permite tener salida a Internet. En inglés, las siglas del BGP son Border Gateway Protocol o protocolo de puerta de enlace de borde. Eso es todo lo que nos... Este protocolo lo vamos a ver en la última clase en la clase 45.
Ahorita no lo vamos a ver, falta mucho. ¿Por qué? Porque BGP no es de CCNA, es de CCNP, que es la parte ya avanzada. Entonces, ya sí llega a ser bastante complicado las configuraciones pesadas de BGP, pero la que vamos a ver no es tan complicada y van a entender más adelante cuando veamos otras tecnologías de enrutamiento que es muy similar a todas, solo cambia un par de cositas. Entonces, si ustedes aquí tiran ¿cuál es mi IP? Una de dos, o les va a salir una IPv4 como esta, que ya lo vimos la semana pasada, que es su direccionamiento versión 4 de 32 bits, o les puede salir una IPv6 de 128 bits. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que la IPv6 es quien viene a reemplazar al direccionamiento. No se los comenté, pero el direccionamiento IPv4 a nivel de Internet se agotó. Ustedes me van a decir, ¿cómo que se agotó? O sea, hay proveedores que tienen un montón de direcciones IP públicas aún disponibles, sí, pero lamentablemente ya están agotadas. En el momento que eso se asigne, ya no pueden seguir asignando más. O sea, se quedaron sin esas y adiós. Por eso es que se está implementando, o hace años se creó el protocolo IPv6. ¿Qué es lo que pasa con IPv6? Dice Alexander que para él es más fácil, para mí es más complicado, es raro de entender, ya no son 32 bits, son 128 bits y ya no maneja números, sino que maneja letras. Más adelante vamos a ver por qué es que maneja letras. Entonces, es más complicado de entender a la primera y hay que practicarlo. ¿Por qué no se ha implementado? Porque todas las tecnologías trabajan en IPv4, la gran mayoría. Las empresas tienen IPv4. ¿En qué se quieren implementar IPv6? Hay sistemas que permiten la comunicación entre ellos, que ya eso se ve también en CCNP. Pero si una empresa quiere migrar sus servicios a IPv6, eso cuesta mucho. ¿Eh? Tienen que botar servicios, tienen que estar down un momento. Todo eso hay que hacerlo en caliente, muchachos. La empresa no puede parar, o sea, no puede llegar y apagar los equipos y empezar a decir que vamos a configurar y que tomamos una semana. No, todo eso es en caliente, muchachos. Entonces, por eso es que yo estoy 100% seguro que los primeros 100 años ya probablemente vamos a estar bajo tumba. Esto de IPv6 no se va a implementar al 100%. Hay empresas que lo tienen, ¿sí? Empresas que lo tienen, pero cuesta mucho. Liberty no lo tiene, no he visto a Liberty con IPv6, no he visto a Telecable con IPv6. Trabajé en otra empresa que se llamaba Navegalus, sí vi un par de IPv6, pero era muy dedicado, o sea, era un cliente, no toda una empresa, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Más, Eh, pro- eh, profe, si a mí me sale la IP 2800, 860, 71, ¿cuál sería? O sea, sería como, sale como así. suave, te salen letras y números. No, Ok, no, solo sale así. 2800. Ajá, correcto. Eso es, nos puede mandar, o sea, eso estoy 100% seguro que es una IPv6, Justin, pero puedes mandar esa imagen, ese número me lo puedes mandar al grupo para ver ¿Mm? cómo te sale a ti en la página web. Eso es un IPv6, eso significa que su proveedor le dio IPv6. Ah, ok, ese yo tengo Tigo y así me sale ya el envío de la captura. Exactamente, sí, te digo, tiene IPv6. Hay otra empresa que se llama, y no me acuerdo el nombre ahorita, pero es gringa, pero hay clientes aquí y sí también manejan IPv6. Profe, de hecho, a mí igual me aparece IPv6 en la dirección IP. Vean ustedes entonces. Y yo estoy usando Claro. Entonces, vean la Sí. cosa. Parece que Claro ya está empezando a implementar los clientes de casa IPv6. Y digo también, bueno, a poco parece ser. ¿Qué es lo que pasa? Sí, así se puede ir implementando IPv6. Como les digo, he visto la empresa en la que trabajaba antes, llamada Navegalo. Me un momento. Cuando yo trabajaba en Navegalo, muchachos, yo sí tuve que configurar un par de IPv6, pero era para clientes específicos, muy específicos, que querían tener IPv6. Hay una diferencia muy grande entre IPv6 e IPv4. La gran diferencia es que todas las direcciones de IPv6 son públicas. No existe el direccionamiento privado, de pública y privada, porque la cantidad de IPv6 que hay
Muchachos, no se puede ni decir el número. Es como de 30 dígitos el número. O sea, es ilimitado prácticamente. El ser humano jamás va a acabar esa cantidad de direcciones IPs. Mientras que las direcciones IPv4, si no estoy mal, habían como 5.000 o 4.500 millones de IPs. O sea, el ser humano actualmente somos como 7.000 millones de habitantes en el mundo, ya están agotadas. Obviamente, mucha gente vive con sus casas, en la misma casa, entonces ahí digamos que se puede ir equitativamente la cantidad de IPs. Pero si a ustedes les sale IPv6 es porque sus proveedores ya están implementándolo en sus clientes de casa. Soy 100% seguro que a nivel empresarial no. Y si lo piden es porque la empresa lo pide. Pero no, súper bien. O sea, si les sale IPv6, pues eso significa que están ahí empezando ya la migración. Pero eso va a ser muy poco a poco. Porque imagínense que IPv6 se creó hace cuánto, o 20 años, tal vez unos 15 años. O sea, ya tiene tiempo. Y ustedes siguen viendo IPv4, a pesar de que hace más de 15 años ya están agotadas IPv4. Entonces, para que ustedes hagan una idea de lo que va a costar hacer esa migración a nivel del mundo, ¿verdad? De hecho, Tigo, hace poco Liberty lo compró y esa migración me va a tocar, bueno, le va a tocar a los compañeros de Core y a mí, que yo trabajo en la parte de Core, nos va a tocar hacer esa migración en caliente. Obviamente, eso hay que esperar a que la SUGEF lo apruebe y todo, o sea, eso es todo un tema, como un año ahora de eso, pero Liberty compró Tigo. Liberty ahorita es lo que era antiguo Cabletica, Movistar y Telefónica. O sea, son tres redes en una. Eso es una. Bueno, eso hasta cuando yo vi esas redes, ya hasta yo paré la peluca. Porque, o sea, es exageradamente grande, es exageradamente robusta, es exageradamente, o sea, es una cosa enorme. Entonces, digamos, si hay que seguir estudiándose, etcétera, etcétera, porque, digamos, entonces, digamos, nosotros, ¿qué le decimos a ustedes, los que quieren ser ingenieros en redes o técnicos de redes o lo que sea? Ustedes van a empezar poco a poco, digamos, así van a, o sea, sí van a aprender a manejar esas redes más grandes, pero claro, hay que ir siguiendo estudiando y todo, pero lo que nosotros les queremos con el CCNA, lo que ustedes pueden es hacer administrar a nivel de nivel 1 nivel 2 en un ISP, como Navegalo o ya Liberty o el que sea, ¿verdad? Pueden administrar redes LAN, o sea, si ustedes trabajan para una empresa, no sé, les voy a poner un nombre, Subway, pongámosle que Subway tiene como 30 sucursales. Todas esas son redes LAN. Ahorita vamos a ver ese tema. De hecho, todas son redes LAN, pero se convierten en una red WAN, que eso también ahorita lo vamos a ver para que entiendan, en que todas forman parte de una. O sea, todas son una, pero en diferentes ubicaciones. Entonces, eso ustedes lo pueden llegar a administrar. Si aprenden bien, si estudian bien, si siguen estudiando, perfectamente pueden administrar esas redes. Que si trabajan para una empresa, no sé, de 50 personas y todos están en el mismo sitio, todos tienen la misma LAN, también pueden administrar ese tipo de empresas perfectamente. Son capaces de hacerlo. Entonces, ya redes como las que les estoy diciendo de Liberty, que es Core, ya son redes un poco más pesadas, ya son gente senior. Yo no soy senior, o sea, aún no llego a ese nivel porque no, pero digamos, son de nivel 3 para arriba. Como yo puedo estar en nivel 2 y medio, 3 por ponerles un ejemplo. Ya mis compañeros, que son los seniors, son nivel 4, o sea, ya esos tienen 10 años de experiencia, ya se manejan las redes así, ¿verdad? Tienen muchas certificaciones de diferentes vendors, entonces ya son pros. Pero ustedes bien, bien pueden iniciar con una red LAN, hasta varias redes LAN, y con eso pueden conseguir bien, bien un salario de 800.000 colones entre ese salario, ¿verdad? Y un día de trabajo. Entonces, digamos, yo lo veo factible. Y eso no se deja aprender, muchachos. Ustedes pueden pensar que se la saben todas, pero no, o sea, ustedes van a seguir aprendiendo, tienen que seguir, si quieren seguir creciendo, ¿verdad? Tienen que seguir empapándose de las tecnologías, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo es que les sigan poniendo, este, y nosotros más adelante vamos a habilitar el curso de CCNP. Entonces, cuando ya la academia tenga el permiso para poder habilitar CCNP, tal vez si a ustedes les llega a gustar el curso de CCNA y pues siguen confiando en nosotros, pues les podemos dar el curso de CCNP para que también ya vayan viendo temas más pesados, ¿verdad? Como los que estoy diciendo ahorita, y puedan ganar un poquito más, porque ya los SNPs pueden ganar, no sé, 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, entre esos salarios, ¿verdad? Ya, bueno, en un esquema bajo, ¿verdad? Entonces, ya para no enrollarnos más, el último tema, para que se motiven, tengo un amigo que es doble CCIE. Ustedes dirán, ¿qué es CCIE? CCIE es lo que está arriba, es CCNA y CCNP. Para que ir a Estados Unidos, a las oficinas de Cisco, a hacer un examen. Crack.
montar una topología desde cero. O sea, no es, el que se guía no es cualquiera, porque lleva, o sea, le hacen un examen pesadísimo, tiene 12 horas para resolverlo. Para decirles que hace poco me contó que el salario que él tenía en una empresa era de $13,000 por mes. Entonces, imaginarse que ganaba como 6 millones y pico de dólares. Entonces, eso es lo que uno desea aspirar, ¿verdad? En algún momento. Entonces, ya para no enrollarnos más y que ojalá ustedes sean así, ¿verdad? Y sean expertos en redes y ciberseguridad y todo lo que ustedes quieran, vamos a hacer la última práctica que también les voy a dar 10 minutos. ¿Qué consiste esta, muchachos? Recuerden que yo a ustedes les había dicho que en las clases había una porción de red que no se puede cambiar ni tocar y la porción de host que es la que nos permite ¿qué? Modificar la cantidad de hosts que vamos a tener en una red. Entonces, vean que la primera red pública de clase B. Clase B, los dos primeros octetos de qué son de red. Los últimos dos octetos de qué son de. Entonces, aquí vemos que lo que podemos modificar es del 18 para adelante. Pero en este lado no nos dice eso. Lo que nos dice es circle the network portion of this address. Entonces, lo que dice es creen un círculo en la porción que es de dirección de red. Entonces, según la clase de red, muchachos, yo quiero que ustedes vayan mentalizando cuál es cuál en estos 10 minutos. Un par, no ocupo que las hagan todas, porque no sé si les va a dar tiempo, pues un más. Y ven que del lado derecho ya no dice que es de red, sino que agrupe la porción que es de host. ¿Qué es lo de host? Lo que nosotros podemos asignar para equipos o para, en este caso, como son redes públicas, porque son IPs públicas, clientes, empresarial o casa. Entonces, quiero que en estos 10 minutos hagan eso y ya casi volvemos a hacer el troubleshooting de esto. Entonces, tienen 10 minutos, son las 7:37, las 7:47.
Muchachos, ahora sí. Entonces voy a tomar una captura en este momento para que resolvamos cómo le fue con la parte de identificar retijo. Un momentito nada más. Muchachos, ¿quién quiere ser el primer valiente que me diga cuál es la porción de red de la tercera IP que está del lado izquierdo? En la IP. 209.240.80. ¿Esa sería la de red o la de host? La de red. La de host es el 78. Al ser tipo C. Correcto, ahí representaría una subred, ¿verdad? Y como es raya 20, perdón, es clase C, las clases C son diseñadas para redes pequeñas, o sea, diseñar a subredes pequeñas o que tengan pocos hosts. Entonces, bien, correcto, es correcto, esa es la respuesta. La siguiente, pues ya que es igual, ya que es la misma clase, vamos a apuntarla, ¿verdad? Porque es la misma clase. Entonces, clase C también, porque está dentro del rango de clase C. Y ahora sí, esta tercera, muchachos, ¿qué clase sería? Clase A. Muy bien, Marvin. ¿Cuál sería la porción de host y cuál sería la porción de red en este? Bueno, ¿cuál sería la porción de red en este caso? 117.8956. Perdón, solo 117. Solo 117. Un cosito para borrar esto. Ok. Correcto, solo sería 117. Los otros tres octetos que representan 24 bits se pueden utilizar para host. Este tipo de clases están diseñadas para redes grandes. Entonces, muy bien. Esta otra vamos a seguir recto porque es una clase C y ya sabemos que clase C, las tres primeros son de red. Este también, muchachos, C es tres porciones de red. Entonces hágame en la última. ¿Cuál sería la de 158? ¿Qué tipo de clase es? Clase B, Correcto. los dos ¿Cuál sería primeros. los dos primeros? Correcto. Los primeros. Eso. La 33 es clase A, muchachos. Entonces ya saben, solo el primer objeto se cierra porque es de red. Esta también es clase A, entonces solo este se cierra. Muy bien. Esta también les fue muy bien. Los felicito. La verdad es que bien. Ahora sí. Esta clase C del lado derecho, que es 198, 125, 87, 177. ¿Cuál es la porción de host? Sería 177. 177. Muy bien. La siguiente. 23,250. Ese sería igual, 222. Sería el último. Correcto. 222 es correcto. La tercera que estamos haciendo, 1745, 222,45. ¿Cuál es la porción de host? Los últimos tres. Correcto. Esta siguiente. $231. ¿Cuál me dijiste? Disculpa. Estamos en esta, 126,21, 54,231. Sí, sería la de 231, la Solo porción es, de host. solo esa sería la porción de host. Los últimos tres. Porque es una Esa creo, clase A. creo que esa es Correcto. clase A, sí. No, sí, se queda en clase A. Por eso es que se las pregunté, porque se queda muy cerca de ser una clase B. La clase B es 128 para arriba. Entonces,
medio se le puede confundir a uno por tanto número ahí entre eso, pero no, esta es clase B también. Esta, muchachos, 191, ¿qué clase es? B. Esa es clase B y la porción sería 35.112. La siguiente también, muchachos, es clase B, se encuentra entre el rango de 128 hasta 191, que es el de B. Esta ya 19215 es clase C, solo se cierra el último. Recordemos que las clases C solo el último objeto de host. Y esta última es clase A, muchachos. Por lo cual todo menos 123 es de host. Son 24 bits encendidos. Perdón, 24 bits apagados porque solo está encendido el network, que son 8. Entonces, muy bien, muchachos. Aquí también les fue muy bien. Eso es cuestión de práctica y tal vez repasar y repasar hasta que se le quede pegado en la memoria, pero súper bien, les fue muy bien. Entonces voy a presentar, Profe, sí. bueno, ya No, le no, quito la dime. diapositiva. No, No, pues pero te la puedo poner. era para ver si estaban entendiendo bien lo de las clases, perdón, lo de las direcciones privadas, las IP privadas. Ok, Eh, ya te la Como vuelvo a para poner. diferenciar entre esta que está primera, la 10 en la parte derecha, 10.15, esa sería privada. Es privada, correcto. Ok. Ya. Sí, es que estoy viendo más o menos como los rangos para ir identificando. Digamos, ahorita, acá, viendo todas, la única privada es esa. Todas las demás son públicas. Ah, ok, ok. Todo es público porque todo se sale del rango de direccionamiento privado asignado al direccionamiento privado, valga la redundancia, ¿verdad? Sí, Sí. yo creo que los números claves en las IP privadas es como el 10, el 172 y el 192, ¿verdad? Más o menos por ahí. Sí, no, porque las clases privadas, digamos, en las clases C, el rango privado que ustedes tienen que ponerle más atención a una clase C es que diga 192.168. Si la Ujú. IP dice 192.169, ¿qué es? Ya Si dice sería full. 192, exactamente. Ok. Esa imagen, ese mensajito, ¿verdad? Copiado y pegado, donde ustedes van a diferenciar bien qué clase es qué clase. Por Ujú. aquello, el rango de públicas es de 1.0.0.0 hasta 126.255, 255, 255, pero el 10 se excluye, o sea, como que se brinca el 10 porque el 10 es de privadas, entonces para que lo tengan presente. Porque yo Ah, antes ok. decía, pero qué raro, porque dice que es de la 1 hasta 126, porque no se paran a pensar, no se paran a detenerse a decir que el 10 es privado. Pero sí, esa es la diferencia. Por ejemplo, una IP, pues les voy a poner aquí un ejemplo, vamos a abrir un blog de notas. Abrir un Yo creo notepad. que esas IP privadas, las de clase A, son tal vez como las que vendrían siendo un poquito más distintas a las otras en términos de diferenciar. Correcto, son las que son más directas a diferencia, sí, porque prácticamente no existe una dirección pública en el rango de 10. Ah, ok, ok, Es, ok. Si ya cualquiera por de ejemplo, 11 para arriba, ya sí, uno... son públicas. Ujú. Exactamente. Ya hay la diferencia. Por ejemplo, este IP, muchachos, ¿qué creen que sea? ¿Privada o pública? Es privado. Sí, correcto, es privada. Entonces, hay IPs públicas como esta, que uno puede pensar que es privada, pero no, esta es pública. Sí, ahí ¿Por ya qué? la clave es el número que se pasa del 16 Exacto, la diferencia y es, el 31. Kevin, es que la IP, el rango de direccionamiento 172.16.00, ¿verdad? Ajá. Tiene hasta este otro rango. El que da, su rango es 172.16, perdón, 172.31.255.255. O sea, este rango va a ser siempre privado. Sí, ahí Cualquier, hay que tener cuidado con el segundo octeto, entonces más que nada. exactamente, porque los dos primeros son del red. En el de clase C también hay que tener cuidado con el segundo octeto. Ujú. Y en el de clase A, pues no hay que tener cuidado porque se diferencian muy bien, porque son Ok, ok, privadas. ok. Pero No, ya sí. quedó clarísimo, profe. Sí, sí. Entonces voy a parar un momento la grabación porque no tengo el capítulo por aquí. Entonces, un momento para ponerlo. Luego, más adelante, muchachos, les voy a pasar bueno, les voy a mostrar un blog de notas de un puesto que se llama, bueno, la empresa se llama Fundever. Ustedes van a saber bien qué es Sykes, pero Sykes en la parte de TI. En la parte de call center es bueno, una cochinada, creo que haya trabajado en call center y haya pasado por ahí.
no me deja mentir, pero en la parte de redes ya es un poquito mejor y ya es más, en cuanto a salario, beneficios, etcétera, es mejor. Entonces, para ustedes ahí sí va a ser muy bueno pasarles eso. ¿Por qué? Porque así más o menos ven cuáles son las preguntas que vienen en un examen de ellos. Más adelante se los voy a mostrar porque tenemos que abarcar cierta cantidad de temas del temario para que ustedes ya digan, ah, mira, sí, esto es de esto, esto Algo es de había aquello. escuchado que Foundever tenía su propia como academia de Cisco, ¿verdad? Sí, ellos tienen un TAC. TAC es, no recuerdo las siglas, la determinación de las siglas en inglés, pero el TAC es la parte del soporte de redes de Foundever. Y sí, tienen una academia Cisco, ellos son partner Cisco, entonces digamos, ellos le instruyen cursos de Cisco a sus empleados porque ellos manejan un tag de Cisco. Ah, Entonces, ok. a todo, en la parte de redes, y creo que andan ganando, es que hay 3 niveles, está, como les digo, nivel 1, nivel 2, nivel 3 en el tag. Y entrando ahí ganan 850 si no me equivoco, el salario. Ese sería como un junior. Eso es un junior por completo, sí, nivel 1. Ok. Ahí la es tanto de configurar una red desde cero, sino que el soporte de un tag es de troubleshooting, es de más resolver problemas de una red que ya se haya montado. Entonces, este, ¿cómo se llama? Es distinta la cosa. Pero denme un momentito nada más. Ahora sí, muchachos, disculpen, es que estaba un toquecito viendo una cosa. Entonces, sí, como bien dijo Ken, sí, lo que es Fundever tiene su propio tag. Entonces, digamos, hay dos tipos de... Es que hay varios roles de redes, muchachos. Está el administrador de redes, que es quien se carga del monitoreo, configuración y troubleshooting de problemas que vayan saliendo de la red. Están los de soporte de redes, que se van a encargar más de la parte de hacer troubleshooting de problemas de redes menores, que el no va a querer hacer, ¿verdad? En ese caso, por eso es que hay diferentes niveles. Hay una cosa que se llama NOC, que es Network Operation Center. El NOC normalmente se encarga más del monitoreo de la infraestructura completa de redes, con herramientas de monitoreo específicas. También se gana un buen salario, ¿verdad? Un poquito menos, tal vez, porque la función es más de monitoreo, ¿verdad? De estar pendiente de las cosas, pero hay empresas que pueden pagar 600, 700 mil colones en eso. Hay empresas en inglés que pagan más, entonces por eso es que el inglés es muy importante por el salario. Hay muchos roles, muchachos, entonces también está la parte de ciberseguridad, la parte de seguridad perimetral, entonces eso es más que todo ir buscando después del CCNA, porque el CCNA como que te da las bases y te da como la capacidad de poder administrar redes, de poder monitorear redes, de hacer troubleshooting, o sea, el CCNA es como la primer paso, ¿verdad? La puerta. Entonces ya ahí ya se pueden ir guiando a saber dónde quieren dar su carrera, ¿verdad? Pero para que no tengan presentes de trabajo que salgan eh, de redes para que se puedan aplicar, estaría súper bien. Entonces, bueno, ahora sí, muchachos, vamos por el capítulo 3 que se llama Protocolos TCP/IP y otros modelos. En la actualidad existen dos modelos para regir las redes que se llama TCP/IP, como el que se presenta aquí en la primera diapositiva, y otros modelos que en ese caso es el modelo OSI. Ya vamos a profundizar más en ello. Entonces, la agenda que tenemos es los tipos de redes. Existen las redes LAN, WAN, MAN, existen redes PAN, existen varios tipos de redes, incluyendo Internet, los protocolos de red que existen o algunos, antes de TCP/IP, antes cómo era que se comunicaban las redes, cómo era el proceso,
el modelo TCP/IP, la capa de aplicación, la capa de transporte, capa de internet o de red según el modelo, capa de enlace de datos, capa física, encapsulación de datos, comparación del OSI y el TCP/IP, el Protocol Data Unit o PDU y un ejercicio que vamos a hacer si nos da tiempo. Entonces, tipos de redes. Vamos a empezar desde las redes más básicas hasta la más grande. Entonces, la primera red que podemos llegar a conocer y que conocemos porque la usamos todos los días es la red PAN. Una red PAN, Personal Area Network, es una red informática que conecta dispositivos electrónicos personales cercanos. Se usa para conectar computadoras, altavoces, teclados, entre otros, dentro de una misma habitación o oficina. Características de la red PAN. Su alcance es limitado, generalmente dentro de unos pocos metros. Se puede conectar de forma inalámbrica. ¿Por qué? Por un router o por Bluetooth o mediante. ¿Qué es la diferencia con una red PAN? La PAN normalmente puede utilizar metodologías de USB, porque con solo que usted conecte una computadora por USB a una impresora, hay impresoras que te van a permitir imprimir. ¿Por qué? Porque con ese USB le transmites internet. Entonces, no necesita tener una IP configurada. Así, de esa manera se convierte en una red PAN. Luego tenemos las tecnologías más comunes para establecer redes PAN son Bluetooth, que el Bluetooth todos lo hemos utilizado, ¿verdad? En su momento mucha gente utilizaba Bluetooth para compartir música, ¿verdad? O canciones o imágenes. Infrarrojo, que es más ya la parte, ¿en qué podemos encontrar infrarrojo? En las impresoras viejas, en ciertas cámaras, en ciertas cosas. Wi-Fi Direct o Wi-Fi directo, ¿verdad? El tema de dar internet a otro teléfono, a una computadora. Nuestros teléfonos traen planes de internet postpago o prepago. Entonces eso es otro medio de utilizar, perdón. Usos de la red PAN que tenemos. Se usa para la conectividad de dispositivos personales como teléfonos móviles, ordenadores, teclados, altavoces, consolas de videojuegos, entre otros. Se usa para permitir la comunicación y transferencia de datos entre otros dispositivos. Por eso les decía lo del tema de que antes se podían compartir imágenes o videos o canciones. ¿Por qué? Por medio de Bluetooth, porque es un medio de comunicación que tenemos. Y tercero, se usa para implementar servicios como el AirDrop de Apple. No sé si alguno ha utilizado el AirDrop el AirDrop de Apple. El AirDrop de Apple lo que nos ayuda es que si dos teléfonos Apple se encuentran cercanos, ellos se pueden conocer. Obviamente, tienen que tener internet. Entonces, así se pueden transmitir archivos, fotos o videos a través del AirDrop. Es como un Bluetooth, pero especial de Apple. Entonces, ese es el uso que utilizamos este tipo de redes. Son las más básicas y las más pequeñas que podemos encontrar. Ya seguido de eso, tenemos la red LAN o Local Area Network. En español, red local. Tiene dos principales características. Los dispositivos de red están en un área geográfica común. ¿Qué nos queremos decir esto? ¿O qué nos referimos a una misma área geográfica? Muchachos, ahí ando, pero tartamudo, perdón. ¿A qué nos referimos con una red que esté en una área geográfica en común? Que todos los equipos están en el mismo lugar. Por eso es que les decía que ustedes pueden llegar a administrar una red LAN. ¿Por qué? Porque una red LAN significa que todos sus equipos están en el mismo lugar. Computadoras, impresoras, servidores, routers, switches, access point, lo que sea que necesite internet, cámaras, lo que sea, todo se encuentra en una red local y están bajo una misma administración. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los administradores de redes que van a administrar esa red. Entonces, esa es una red LAN. A diferencia de una área personal, aquí los equipos pueden estar a 10, 20, 30 metros y la empresa es un toquecito grande el edificio. No es como una PAN que tiene que estar a muy poquitos metros de distancia o que necesita Bluetooth o cables. En los cables de red, que yo no sé si ya se los mencioné, pero existen. Creo que en la clase pasada les mencioné, pero igualmente vamos a ver una clase específica del cableado estructurado, que es la parte de los cables para la conexión de internet por medio de los diferentes tipos que hay. Entonces, ya ahí sí se pueden conectar por cable, pero a diferencia de una red PAN es más enfocada a un área de casa.
a un tema de compartir archivos, compartir videos o situaciones así. Una red LAN ya es para permitir la conectividad de una empresa. De hecho, nosotros podemos decir que nuestra casa es una red LAN, perfectamente, o una red WAN. Más enfocado en local area network porque tenemos un router trabajando. Más no significa que ese sea un diferenciador, sino que pues tenemos un router y pues normalmente ya el router va a ser más de una red LAN. Tenemos una red MAN o Metropolitan Area Network. Es una red informática que conecta computadoras en una zona geográfica amplia como una ciudad o un área metropolitana. Por ejemplo, la red LAN, para que lo entiendan mejor, es una red, ¿verdad? Local. Pero nosotros, por eso les dije que una empresa puede tener muchas sucursales. Nosotros podemos tener muchas LAN. Todos los equipos van a pertenecer a esa LAN, ¿verdad? La que están. Pero si nosotros hacemos una interconexión de todas esas redes, muchachos, que convertimos una red MAN, las redes MAN se caracterizan porque están dentro de una misma área geográfica a nivel de país. Por ejemplo, yo he administrado redes, trabajé para Service un tiempo, ellos tenían 12 sucursales, equipos de redes, diferentes computadoras, diferentes access points, diferentes configuraciones. Hay maneras de enrutar todas esas redes para que se vean como una sola. Claro que si una red LAN allá en Punta Arenas se ve afectada, solo afecta a la red LAN de Punta Arenas. No va a tener que afectar a las demás porque todas son únicas y dedicadas. Pero si se llegan a conectar y enrutar, todas son parte de una red MAN. Entonces, características de la red MAN. Es una red de alta velocidad que permite transmitir datos, voz y video. Puede ser pública o privada. Se construye con 2 buses unidireccionales. Se puede utilizar fibra óptica o cable de cobre, que son los 2 medios más utilizados en la actualidad para el tema de conexiones cableadas. La cobertura promedio de la red LAN-MAN es de alrededor de 5 kilómetros, pero puede extenderse entre 1 kilómetro y 25. Hay red, también le podemos decir a una red MAN, por eso es que les decía Punta Arenas, ustedes me van a decir por si San José y Punta Arenas están muy lejos, sí hay como 100 kilómetros, pero aún así se puede conceptual como una red MAN, pero también puede tener otro nombre que es la siguiente red que vamos a ver. Entonces, usos de la red MAN. Conecta múltiples redes de área local en un área metropolitana. Interconecta oficinas, hospitales, universidades o instituciones en una región geográfica. Permite compartir información como bases de datos o aplicaciones empresariales y permite la interconectividad entre las oficinas de departamentos de empresas privadas u organismos gubernamentales. La siguiente red ya representa una red que puede estar a nivel pública, que puede construir a muchas redes LAN o muchas redes MAN en una WAN. La WAN es la Wide Area Network o red de área amplia. Por lo general son las redes de los proveedores de servicios, pero si ustedes se ponen a pensar, hay empresas, muchachos, no sé, pongamos un ejemplo, Microsoft tiene una empresa en Costa Rica, ¿verdad? Tiene un edificio en la sabana. Microsoft está en Estados Unidos, Microsoft está en Holanda, Microsoft está en Italia, en Francia y en otros países de la parte de América. ¿Qué hace eso? Una red WAN. ¿Por qué? Porque las redes WAN ya normalmente van a estar interconectadas entre ellas mismas por Internet. De alguna manera van a estar configuradas a nivel de Internet, ya sea por fibras ópticas, por medios como el MPLS, el BGP, es el protocolo que aquí va a estar presente para la comunicación de estas redes, porque ya conecta diferentes redes privadas que salen a través de una red pública, ya las interconecta por ese comando. Entonces, este tipo de redes, por ejemplo, la de Asemblis, una sucursal como la de Liberia o la de Punta Arenas, pueden ser una red MAN entre las otras sucursales del país, pero también se le puede conocer como una red WAN por la distancia entre todas esas redes LAN. Entonces, los proveedores de servicio son las empresas que tienen el permiso de colocar cableado en vía pública, lo cual nos permite poder interconectar a las redes cuando están en diferentes países. ¿Qué nos ayuda ahí? El túnel de fibra óptica que pasa interoceánico. Luego de ahí se hace el cableado de fibra óptica hacia el país, ¿verdad? A toda la conexión cableada que lleva de esa fibra submarina hacia la locación, ¿verdad? Hacia el país en el que nos encontremos. Se hacen las conexiones a nivel lógico, ¿verdad? Se hace el enrutamiento entre las redes privadas a través de todos los protocolos que vamos a tener disponibles y vamos a ir viendo a nivel del curso. Y así es como esas redes llegan a conectarse a pesar de que estén en diferentes países. Entonces, la red WAN, por ende, permite interconectar ciudades, países y continentes.
Las redes WAN interconectan a las redes LAN y a su vez interconectan con otros proveedores de servicio, es decir, con otras redes WAN. Si alguno tiene alguna duda, levanta la mano o me pregunta. Entonces, vamos a proseguir. Ya tenemos presente que una área PAN o una red personal área network es una red pequeñita, no enfocada al hogar y enfocada al uso de personas en común. Una red LAN es enfocada ¿a qué? A una red empresarial bajo una sola administración. Todos los equipos se encuentran en el mismo sitio y que está enfocada en el área empresarial. Las redes MAN son un conjunto de esas redes LAN interconectadas entre sí por medios de fibra óptica, cableado, MPLS, BGP, otros protocolos de enrutamiento, ya sea público o privado, que permiten la interconexión de esas redes LAN convirtiéndose en una WAN, perdón, en una MAN. Y las redes WAN, si nos queremos saltar la red MAN y queremos ver a todas las redes que están dentro de la MAN como las LAN pasan a convertirse en una red WAN cuando muchas de esas redes LAN están interconectadas entre sí. Entonces, por ejemplo, están los bancos, ¿verdad? El Banco de Costa Rica, el montón de sucursales, ¿verdad? Que tienen todo eso, son una red WAN. Son un montón de redes LAN o redes MAN conectadas entre sí que conectan hacia Internet y luego de eso se procede a generar lo que es la red WAN a través de Internet y a través de todas las interconexiones que ellos vayan a utilizar. Entonces, ya saben, para diferenciar el tipo de red, la WAN son redes grandes de continentes, países y la interconexión de muchas LAN. Una red LAN es local, solo se necesita utilizar bajo una misma administración y todos los equipos se encuentran en el mismo lugar. Y la red MAN es la interconexión de esas redes LAN. Tenemos también la red WLAN, que es Wireless Local Area Network. Una red WLAN o WLAN es una red de área local LAN inalámbrica que se conecta a dispositivos y redes cliente mediante radiofrecuencias. Como podemos ver en la imagen, hay un access point, que el access point, habíamos hablado de que es el equipo que permite la transmisión de la señal por ondas de radiofrecuencia y frecuencias para que los equipos se conecten a través de ese equipo y tener salida a Internet. Entonces, características de la red WLAN. Utiliza ondas de radio para transmitir datos. Permite la comunicación remota entre dispositivos. Es útil para empresas con una gran extensión geográfica. Es popular en casas y comercios. Usos de la red WLAN. Conexión a Internet sin cables. Permite que dispositivos como las laptops, teléfonos y tablets accedan a Internet sin necesidad de cables de red. Compartición de archivos y recursos. Facilita el intercambio de archivos entre dispositivos en la misma red, así como el uso compartido de impresoras o discos duros. Doméstica y hogar inteligente. Conecta dispositivos como luces, cámaras de seguridad, asistentes de voz y electrodomésticos inteligentes a la red doméstica para controlarlos de manera remota. Redes empresariales educativas. En oficinas y escuelas permite que empleados y estudiantes trabajen con acceso inalámbrico a servidores, bases de datos y aplicaciones que se encuentren en la nube. Entonces, la red WLAN va a ser simplemente una red LAN, pero que se transmite, ¿por qué? Por medio de Wi-Fi sin la necesidad de cables. Y por último tenemos la red que es Internet. Internet o the World Wide Web es una red de redes, es un conjunto de redes LAN interconectadas por un conjunto de redes WAN. O sea, todos los ISPs son los que generan esas redes LAN, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros vamos a configurar la parte privada, quien nos da la salida a Internet, ¿quiénes son los ISPs con IP pública? Entonces, todas esas redes LAN son de ellos, de los ISPs, se convierten en una WAN y entre todos ellos, con el protocolo de BGP, tienen la salida a Internet y permiten la intercomunicación global de ellos. Entonces, así es como las redes se forman a través de las configuraciones a nivel lógico de los equipos. Ya vimos la parte física, ¿verdad? El tema de del cableado físico, de la fibra óptica, el cableado UTP, que es el otro medio, ¿verdad? Que es el principal para permitir la comunicación entre continentes y países, pero a nivel lógico se conecta y nos configuramos así. Así es como tenemos la comunicación que tenemos hoy en día. Protocolos de red. Otra definición importante es la de un protocolo de red. Primero definamos qué es un protocolo. Es un conjunto de reglas o pasos a seguir, como por ejemplo, un protocolo de vestimenta a una boda formal debemos asistir con traje y etiqueta. Luego tenemos protocolos para comunicarnos y uno de ellos son los idiomas.
El protocolo español tiene un conjunto de reglas a seguir que nos permite comunicarnos. Los protocolos de red funcionan igual. Los protocolos de red tienen configuraciones específicas, troubleshooting específico, tiene validación de la configuración específica y tiene usos específicos. Todo protocolo no hace lo mismo, por eso es que tienen creados tantos, porque todos tienen una funcionalidad especial a nivel de la red. Bueno, aquí tenemos que, ¿verdad? El tema de que depende de la forma en la que nosotros vayamos a utilizar el protocolo, va a tener un significado, ¿verdad? Igual funciona. Todo protocolo, según cómo se utilice, va a tener un diferente funcionamiento y diferente forma de utilizarse. Entonces, los protocolos de red definen el orden de los mensajes, el contenido de los mismos y su estructura. Y el principal protocolo de red es el TCP/IP o Transport Control Protocol Internet. Y con este protocolo podemos comunicar de manera estándar todos los dispositivos Internet. Ese es el protocolo estándar con el que nosotros tenemos la comunicación hacia Internet. Este protocolo se encuentra en la capa 4 que se llama transporte. Más adelante vamos a ver por qué les digo capa 4. Entonces, antes del TCP/IP existía algo llamado Sneakernet, que era un tipo de comunicación para permitir la comunicación de los equipos a través de Internet. Eso ya no existe y ya no está en uso, pero fue como el pionero, ¿verdad? En este mundo de las redes a nivel de protocolos. Claramente existía una necesidad de comunicarlas a las computadoras de manera más eficiente. Y es donde empresas como IBM, Apple, Intel y Xerox y demás comenzaron a crear sus propias redes con sus propios protocolos de red. IBM creó el System Network Architecture o SNA, Apple creó el Apple TAC, Digital Equipment Corporation, pionera en microcomputadoras, creó DECnet. ¿Qué es lo que pasaba con eso, muchachos? Todos utilizaban protocolos diferentes para intercomunicar a sus equipos. Lo que pasa es que cada protocolo, al ser independiente y no ser estándar, solo entre ellos se podían comunicar. IBM solo se podía comunicar con IBM, Apple solo con Apple y Digital Equipment Corporation solo con ellos. Vertiente mala que tenía el ser sus propios protocolos sin estándar. Entonces, esos protocolos eran propietarios y únicamente funcionaban al comunicarse con otros dispositivos de la misma. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? Falta de compatibilidad. Las empresas se casaban con una marca y se compraban computadoras de otra marca y no se podían comunicar entre sí. Obviamente, nada tonto, ¿verdad? Al saber que los obligaban a tener que estar amarrados a ellos, y todo el equipo y todo el hardware tenía que ir, ¿de dónde? De ese cliente o de ese vendor que les proporcionaba esa comunicación. Entonces, así, obviamente, Apple se lavó las manos, IBM se lavó las manos y todas las empresas hicieron lo mismo, se lavan las manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así tienen que comprarle todo a ellos si quieren tener comunicación. Pero luego teníamos otra falla, la poca evolución. Cada marca debía encargarse de principio a fin de todos los elementos de la red, es decir, desde la creación de dispositivos intermedios, la tarjeta de red, el software para comunicarse, protocolo y sistema operativo. Por ende, era muy difícil concentrarse en un solo elemento para mejorar. Obviamente, también les trajo fallas. Todo el hardware, todo el software y toda la idea para poder tener la conectividad tenían que ser ellos, los desarrolladores, los programadores, los de redes, los del hardware, todos tenían que estar trabajando en eso. Entonces, obviamente no les daba rienda suelta para poder desarrollarse en otras tecnologías y estandarizar la situación. Por eso es que después de esta cumbre, ¿verdad? De que vieron que era, a pesar de que ganaban mucho dinero, tenían que estar costeando mucho empleado y no centrarse en algo, se desarrolló un estándar que permita que todos las vendors, ya sea Huawei, Cisco, IBM, Microsoft, todas las empresas pudieran comunicarse entre ellos. Entonces, de ahí nació las dos propuestas de dos empresas. Pusieron en la mesa el protocolo para brindar la compatibilidad llamado OSI, mientras que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó el protocolo TCP/IP. Los dos protocolos son de libre estándar y entre ellos son compatibles. Entonces, si una empresa utiliza TCP/IP y el otro utiliza OSI, van a funcionar sin problema. Igual, ya eso está estandarizado, muchachos, ya está estandarizado a nivel de Internet. Esto no nos toca a nosotros configurarlo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya esto es un estándar que lleva más de 60 años rigiendo. Porque ambos, si no estoy mal,
que eso me salió en una pregunta, un examen de los del módulo, hace mucho tiempo, era 1967 o 1987, estoy casi siempre seguro que era 1967 que se crearon estos dos estándares. No, entonces sí, fue en 1990, entonces, fue en 1987 que se crearon. Porque aquí dice que al final de la década del 90, el gran ganador fue TCP/IP, de los fabricantes. Entonces, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica crearon un propio protocolo de comunicación, que es el que vemos actualmente, el TCP/IP. El modelo TCP/IP es el protocolo universal que posee una gran cantidad de protocolos que permiten comunicarnos entre computadoras y distintos equipos en una red. Las reglas de cómo dos computadoras deben comunicarse por medio del TCP/IP están definidas en documentos llamados Request for Comment o RFC. En esos documentos le indican a los manufacturadores cómo deben de crear sus dispositivos y protocolos de red. Una de las características del modelo de TCP/IP es que nos permite definir cómo funciona la red de telecomunicaciones en modelos de capas. Por aquí tenemos cómo era que funcionaba el protocolo TCP/IP en su originalidad. Las capas eran desde la 1, que se llama acceso a la red, la capa Internet, capa 3 llamada transporte y capa 4 aplicación. Ahora TCP/IP se actualizó y las capas son la capa física, data link o enlace de datos, la capa 3 de Internet, la capa 4 transporte y la capa 5 aplicación. Se agregó una capa más y se cambiaron los nombres de las otras capas que estaban anteriormente. ¿Por qué se dividen entre capas? Aquí algunas de las razones. Permite la especialización y el fácil aprendizaje. Cada capa brinda una colección de protocolos que permitirá la comunicación de distintos tipos de datos a través de la red. Cada capa, muchachos, maneja protocolos diferentes. En este caso vemos que la física dice que maneja algo llamado 10 base T 802.11. Esos son los estándares de cableado. Entonces, ese 10 base T lo que está hablando es sobre un tipo de cable que maneja una velocidad específica. Eso es donde se encuentra la red física. ¿Por qué? Porque son cables. El data link o enlace de datos maneja los protocolos de Wi-Fi y Ethernet. ¿Por qué también maneja el Ethernet, que es parte de cableado? Porque se conectan a los equipos que se encuentran en esa capa y también esa capa maneja otros protocolos que también vamos a ir viendo más adelante que permiten que funcionen en esa capa. Luego, la capa de red o de Internet maneja el protocolo IP, que es el protocolo más importante a nivel de Internet, que es el protocolo IP. Internet Protocol, que es el que nos permite la comunicación como la vemos hoy en día junto con el TCP. Por eso es que dice TCP y luego IP. Entonces, transporte maneja el TCP y UDP. Son dos transportes diferentes que ya los vamos a ver cómo funcionan. Y la aplicación en la capa final del modelo TCP/IP, aquí encontramos HTTP, que HTTP es cuando nosotros buscamos una página, a veces nos sale antes del nombre, dice HTTP o HTTP. Protocolo estándar de web, es el protocolo más importante en la web, el HTTP. Es el que permite cómo se muestra a nivel de lo que son los navegadores, a nivel de Internet, cómo se muestran los sitios web, si cuentan con seguridad, si no cuentan con seguridad, y cómo es que funciona la parte web a nivel de Internet. Luego tenemos otro que se llama SMTP, que es el Simple Mail Transfer Protocol, que actúa como servidor para la transmisión de correos electrónicos. Esos se encuentran en las empresas, ¿verdad? Que tienen ese servicio de mensajería y de servicio y de servidor de transporte de correos, y así es como las empresas pueden comunicarse por diferentes clientes de correo, ya sea Outlook, Gmail, también está el de Apple, o sea, que es el iCloud Mail. Entonces, así es como nos podemos comunicar por medio de correos también a nivel de la capa de aplicación. En la capa de aplicación, como anteriormente lo decía, los protocolos por el contrario, brindan un servicio al software o app. En este caso, aplicaciones o sitios web como Chrome, Firefox, Netflix, Webex, que es el sistema que estamos utilizando ahorita, y Gmail, funcionan a través de esta capa de aplicación. La capa de aplicación tiene un modelo de cliente-servidor. ¿Qué significa cliente-servidor, muchachos? Que un cliente, nosotros como una computadora, nosotros como persona, buscamos youtube.com.
El servidor, que es el que nos va a dar la respuesta a nosotros para youtube.com, normalmente va a ser un servidor HTTP o web server que nos va a dar la respuesta. Estos servidores nosotros tampoco los vamos a ver a nivel de internet porque ya están configurados y ya están gestionados a nivel de internet. Entonces, quien nos va a devolver la respuesta pueden ser uno o múltiples servidores que tengan esta misma función. Entonces, nosotros hacemos la consulta a nivel de internet y el servidor nos devuelve lo que está. Entonces, es un modelo de cliente-servidor. Uno solicita como cliente y el servidor no responde. Entonces, en resumen, la capa de aplicación es la interfaz que utiliza el software para poder comunicar con la red y transportar sus datos. Luego de ello, tenemos la capa de transporte. Cuando transportamos datos por la red, como por ejemplo una película, esta misma deberá ser dividida en pequeños segmentos para ser transportados. A nivel de transporte, a los datos se le llaman segmentos. Entonces, la capa de transporte se encarga de identificar cada uno de estos segmentos. Ven, ahí está la palabra mágica, segmentos, enumerándolos con números de secuencia. Y la capa de transporte posee dos principales protocolos, y esos son TCP y UDP. TCP. TCP es un protocolo que nos permite transportar los datos de manera confiable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si uno o varios de los segmentos no TCP tiene la capacidad de identificarlos, encontrar el error y transmitir la ventana de datos perdidos, o sea, reintentar transmitir los datos hasta que lleguen a su destino. Entonces, nos da una entrega de los paquetes y de los datos de manera confiable, o sea, siempre nos va a enviar todo lo que nosotros estemos enviando. Esa es la ventaja que tiene TCP. Entonces, la capa de transporte le brinda un servicio a la capa superior, capa de aplicación de transporte de los segmentos de los datos de forma eficiente y confiable. Cuando los datos se encapsulan con el encabezado de la capa de transporte, se les llaman segmentos. Entonces, a nivel de capa 4, los datos se van a llamar segmentos. Esa es una pregunta que les pueden ir en el examen oficial de CCNA o en los de módulos, que cómo se le llama a los datos en cada capa. Entonces, bueno, a nivel de capa 4 sabemos que son segmentos. A nivel de capa 3, muchachos, se les llaman paquetes. A nivel de capa 2 se les llaman tramas. Y a nivel de capa 1 se les llaman bits. Entonces, ya está la capa 5, capa 6 y capa 7, que forman parte del modelo OSI, que ahorita lo vamos a ver. A nivel de esa capa se les llaman a los datos prácticamente, no cambian su nombre. Entonces, aquí tenemos una descripción gráfica de TCP y UDP. ¿Cuál es la diferencia entre TCP y UDP viéndolo acá, muchachos? ¿Qué piensan que hace TCP y qué piensan que hace UDP con los segmentos que se transmiten, muchachos? Ya TCP sabemos que transmite los datos de manera confiable y él va a buscar la manera de que lleguen seguros, sanos y salvos. Pero, ¿qué piensan que hace UDP con los datos, muchachos? Con esa imagen. Creo que UDP los envía de forma segmentada. ¿Okay? Vos me dices eso. ¿Quién más? Profe, yo diría que no tiene como una secuencia comparado a TCP. O sea, envía los paquetes y no se asegura de que si están llegando correctamente o no. ¿Hay alguno más? Si alguno está dañado, no lo reemplaza. Se voy a dar la respuesta en la siguiente imagen. Entonces, alguno me dijo la respuesta correcta. Entonces, bueno, dos. Así que está bien. Es parte de ir aprendiendo. Permítame un momento. No, regalemos un segundito. Muchachos, lo que pasa con UDP, muchachos, es que UDP, como algunos me dijeron, es que UDP no le importa si los datos llegan bien o mal. UDP solo los envía. Entonces, bueno, lo que pasa es que UDP envía los datos, así como la muchacha se ve tirando al bebé, él solo envía los datos. A él no le importa si vienen con errores,
si vienen mal, si llegaron o no llegaron, él solo los envía. UDP solo dice, vea, pasen, los datos pasan. Hay protocolos que manejan TCP y otros que manejan UDP. ¿Por qué? Porque hay protocolos que sí necesitan que los paquetes sean entregados de manera confiable, o sea, los datos. Como hay otros protocolos que utilizan UDP que no les importa si los datos llegan bien o no. Eso ahorita lo vamos a ver el porqué de que cada uno es necesario en su enfoque. Entonces, UDP simplemente es, y si no también. Y TCP es, me voy a garantizar que todo llegue como tiene que ser. O sea, que si alguien está enviando un correo, ese correo llegue bien. Entonces, por eso es que los clientes de correo y los servicios de correo manejan TCP y no UDP. Entonces, esa es la diferencia principal. Entonces, capa de Internet o de red. La capa de Internet, o también conocida como Network Layer, nos brinda las calles y avenidas de la red. Estamos hablando de un esquema de direccionamiento. Las direcciones IP, los protocolos de enrutamiento son parte de esta capa. Los equipos como los routers son quienes se encargan del enrutamiento, o sea, de transmitir y enviar los datos hacia los destinos o hacia las rutas que yo anteriormente les había dicho en la clase pasada, que ese es el trabajo de ellos. Entonces, cuando a los segmentos se les agrega el encabezado de la capa de red, se le llaman paquetes. Entonces, a los datos que pasen por la capa de red, se le van a llamar siempre paquetes. Tipo de direccionamiento, el IPv4 y el IPv6. Ahora tenemos la capa de enlace de La capa de enlace de datos prepara al paquete IP para ser transportado por el medio físico. Brinda las instrucciones de cómo deben transportarse los paquetes IP por el medio físico. A los paquetes IP encapsulados en la capa de enlace de datos se le llama trama o frame. Entonces, las tramas se trabajan a nivel de lo que son switches de capa 2. Luego pasan por los routers, ¿verdad? Que los routers son quienes se encargan de enviarlo a la mejor ruta posible y a transmitir el enrutamiento. Ahí se llaman paquetes. Luego, mientras el paquete se transporta, se convierte en un segmento por el protocolo y luego pasa por las otras tres capas que ahorita vamos a ver. Entonces, luego pasa por las otras tres capas que ahorita vamos a ver del modelo OSI y así es como se termina enviando el paquete hasta Internet o hasta el servicio web que necesitamos. Entonces, tenemos por último la capa más baja de los modelos, que es la capa física, la capa número 1 o primera capa de la física. En esta capa no existen protocolos, sino estándares. Y aquí se transmiten bits y son transmitidos por medio de pulsos eléctricos, ondas inalámbricas, que esas son las radiofrecuencias, muchachos. Esa es la parte del Wi-Fi o wireless. Y enlaces de fibra óptica, que es otro medio que se utiliza para transmitir los datos. Pero la fibra óptica trabaja por haces de luz, mientras que el wireless trabaja por ondas inalámbricas. Y los pulsos eléctricos se manejan por la parte más como eléctrica, digamos, lo que pueden ser UPS, ¿verdad? O lo que son cables de fuentes de poder, eso se puede ver más como la de pulsos eléctricos. Entonces, la capa física le brinda un servicio a la capa de enlace de datos de transmisión de datos en bits por un medio físico. Entonces, cada capa necesita ser conocida, estudiada y saber bien qué hace en una red. Por eso es que, si ustedes ven, muchachos, empezamos desde la parte de cables, ¿verdad? Desde el montado de los cables o el montado de las antenas para las radiofrecuencias, para poder transmitir los datos a través del medio que nosotros queramos utilizar. Normalmente ahora se utiliza la fibra óptica y es por muchos beneficios. La fibra óptica es más rápida, es menos susceptible a daños, o sea, se puede llegar a romper si usted la jala un poquito duro, es así, pero la fibra pasa por medio de la tierra, o sea, no es como que viaja como por el aire, ¿no? Sino que trabaja por tierra normalmente. La fibra óptica es más estable que las ondas inalámbricas, ya que no se ve afectada por otras ondas inalámbricas dentro del ambiente, que en la parte wireless sí se ve afectado. La fibra óptica, aparte que es más rápida porque viaja por la luz, tiene una mayor capacidad de transmisión de datos. De hecho, nosotros hay conectores de fibra óptica que se llaman QSFP8+, algo así, QSFP8+. Esos permiten transmitir hasta 100 gigabytes de ancho de banda por segundo. Ustedes no se imaginan la cantidad de datos que eso significa. O sea, una cantidad absurda de datos. Y nosotros tenemos en nuestra casa 100 megas, imagínense, o 200 megas, imagínense en 100 gigabytes. Una giga representa 1000 megas, 10 gigas representan 10.000 megas, 100 gigabytes representan 100.000 megas.
sea, un montón, ¿verdad? Ya se podrán imaginar cuánto vale un conector de esos, ¿verdad? O equipos que soporten. Entonces, la encapsulación de datos funciona así. Existe un proceso de encapsulación de los datos que va desde la capa de aplicación hacia la capa física. Y luego existe un proceso desde la desencapsulación de la capa física a la capa de aplicación. Entonces, primero el host envía el paquete por la capa de aplicación, el paquete se transporta como un segmento, luego pasa por la capa de internet, de quienes están ahí, los routers, luego se envía por un switch, luego pasa por la capa física, ¿verdad? Que es la parte de los cableados, luego el host al que se le está enviando esa petición o esa solicitud o el paquete pasa por la capa física, sube por el enlace de datos, sube a la capa de internet, se transporta por medio de UDP o TCP y llega a la capa de aplicación o servicio que esté solicitando. Entonces, parece algo tedioso, sí. Pero que ustedes no lo creen, eso prácticamente cuando ya la red está configurada, muchos de esos pasos nosotros no los hacemos, porque ya al ser un estándar ya está hecho para que funcione así. Entonces, así, cuando nosotros queremos consultar a YouTube, esto pasa y recibe el host. Entonces, enviamos como computadora, lo recibe un servidor, hace el proceso de cliente-servidor y así es como llega la solicitud. Todo estructurado por ese modelo TCP/IP que existe actualmente y que así trabaja el funcionamiento del mismo. Como ven, la encapsulación. Sí, dime. Una pregunta, entonces cuando yo entro a internet, hago una búsqueda, doy clic en un enlace, se da todo ese proceso. Todos esos pasos se realizan, correcto. En ese lapso de milisegundos se realiza eso. Es correcto. Ya. Entonces, por acá podemos ver el tema de la encapsulación de los datos, ¿verdad? A nivel de capa de aplicación, los datos se llaman datos. A nivel de la capa de transporte se llama segmento y se está transportando por TCP. Luego en la capa de enlace de datos se llama trama o frame. Luego se convierte en bits en la capa física. Y ese proceso pasa desde el proceso de enviarlo y luego recibirlo. Entonces pasa por todas las capas de arriba abajo. Entonces, así es como funciona la transmisión o encapsulación de los datos. Entonces, como me estabas preguntando, cuando uno hace consultas de internet, uno piensa, nada más escribe ahí YouTube. Todo eso funciona y todo eso pasa por el estándar que anteriormente les estaba diciendo. La interacción entre las capas. Es importante comprender que tanto la computadora A que transmite como la computadora B que reciben hablan el protocolo TCP/IP, lo que por ende ambos hosts utilizan cada capa para comunicarse entre las mismas capas del otro. Entonces, al ellos saber español, pongamos, al ellos saber el español, lo saben perfectamente y pueden comunicar. Entonces, por eso es que se maneja el estándar, porque si una persona en inglés habla y el otro habla español, puede haber un conflicto de intereses, ¿verdad? Un conflicto de comunicación. Entonces, por eso es que TCP/IP es el protocolo estándar que se utiliza. Y aquí tenemos la comparación con el modelo de referencia OSI, que OSI también funciona y también se utiliza. Entonces, no hay ninguna diferencia salvo dos cosas. El modelo OSI se divide en 7 capas, mientras que el TCP/IP solo tiene 5 capas y la capa final, la 5, es la aplicación. El modelo OSI divide la capa de aplicación de TCP en 3. La capa de sesión, que es la que permite la apertura y el cierre de las comunicaciones cuando se inicien y se finalicen. La capa de presentación, que es la que se encarga de hacer la transformación o configuración de la información que se está enviando. O sea, entendible, más fácil, la hace ver a un lenguaje entendible, la envía a la capa de aplicación y la capa de aplicación, que es la que hace permitirnos hacer la consulta, ¿verdad? O ver Netflix o ver YouTube o a la consulta que estamos realizando, la capa de aplicación es quien nos la muestra. Entonces, recapitulamos: sesión, apertura y cierre de comunicaciones. Presentación lo que hace es hacer que los datos tengan un idioma legible o entendible para todos los dispositivos o para todos los sistemas. Y la capa de aplicación se encarga ya de mostrar todo lo que necesitamos
en presencia. Entonces, Protocol Data Unit. Según la capa en la que se encuentran los datos, reciben un nombre. Este nombre es la unidad de datos del protocolo o Protocol Data Unit. Entonces, en la capa de aplicación se llaman datos o data. En la capa de transporte se llaman segmentos. En la capa de red se llaman paquetes o packets. En la capa de enlace de datos se llaman tramas o frames. Y en la capa de física se llaman bits. Entonces, así ustedes pueden ver que en cada capa a los datos o el Protocol Data Unit tiene un nombre específico y diferenciador por cada capa. Este video, muchachos, que les voy a poner es algo, ¿cómo les explico, muchachos? Es un video que nos va a enseñar cómo funcionan los datos y cómo se transportan a nivel de red muy gráficamente y un poco explícito. Entonces, vamos a verlo porque creo que así van a entender mejor, no solo con palabras, sino con algo gráfico que ustedes puedan ver y entender de cómo es que los datos, muchachos, se transmiten por las capas. No sé si alguno ahorita entendió bien el cómo funciona. No sé si van bien o si voy muy rápido o lo que sea. Si ustedes me dicen cómo van sintiendo, van entendiendo cómo es que van funcionando cada capa, qué es lo que hace cada una. Cuéntenme. Claro, se va entendiendo bien. Yo lo voy entendiendo bien. Ok, perfecto. ¿Alguno más está entendiendo igual? Si no, me dicen. Comprensible, profe. Nada más diría que el tema de la capa de aplicación en el modelo sí que sí veo que tiene esas, bueno, se dividen esas tres, ¿verdad? Capas, ¿verdad? Entonces, sí siento como que hay que entender bien como los protocolos ahí, que cómo funcionan en cada capa, ¿verdad? Porque de hecho sí, yo había visto eso antes y se me había hecho demasiado confuso, ya que y no, obviamente no, como que no tengo claro en qué protocolo pertenece a cada capa. No sé si me Claro, igual no explico. te preocupes porque, digamos, luego vamos, digamos, por separado. Entonces, así vamos a poder entender qué protocolos pertenecen a cada capa. De igual manera, yo a ustedes les voy a enviar una gráfica para que entiendan en qué capa trabaja cada protocolo, para que así sea más fácil para ustedes. Entonces, para que no se preocupen, yo les voy a hacer una gráfica donde vean el nombre del protocolo, qué hace el protocolo y en qué capa trabaja. Entonces, permítanme un momento, ya les voy a presentar la pantalla. No crean, a mí también me costó entender al principio. Es que esto hay que sacarle tiempo, muchachos. Esto hay que sacarle tiempo y práctica y teoría, porque si no, ¿qué va? Así se complica. Pero ahí, nada que no se puede hacer, ¿verdad? Es cuestión de querer ponerle ganas. Por algo los sueldos, ¿verdad? Y por algo el prestigio que tiene trabajar en esto. Entonces, no. Van a ver que lo van a agarrar en todas apenas les pase eso también. Igual, si tienen dudas, luego me pueden preguntar el privado, no hay problema. El video y aquí los dejo un momento viendo. Me avisan si ya están viendo y si escuchan. Ahí se escucha algo, muchachos. Si escuchan el sonido de la compu, digamos del video. Se ve claro y se escucha bien. Perfecto. Vamos a Claro y empezar. fuerte. Listo, muchas gracias. Los dejo, pues. Por primera vez en la historia, la gente y las máquinas están trabajando juntos cumpliendo un sueño.
una unión de fuerzas que no conoce límites geográficos ni repara en raza, creencia o color. Una nueva era donde la comunicación verdaderamente lleva a unir a la gente. Esto es el amanecer en la red. ¿Quieren conocer cómo funciona? Haga clic aquí para comenzar su viaje hacia la red. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio de mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra computación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, o LAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Nobel, paquetes Appletop. Ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red. El router, símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador, y en algunas veces no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre. Tú por aquí, tú también, el ID por acá, tú allá, el paquete de CD por aquí, este niño aquí, este por acá, este no lo quiero aquí, este va acá. Cuando los paquetes dejan el ruteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch ruteador. Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes enrutándolos hábilmente por su camino, como una máquina de pinball digital si lo prefiere. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al siguiente nivel. En este caso, el proxy. El proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de Internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos los paquetes son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. El proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL. Dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia Internet. Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según cómo haya sido configurado, de acuerdo a las políticas corporativas o de administración. Tales direcciones son inmediatamente ejecutadas. Este no es nuestro caso. Luego,
nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta dentro de nuestra LAN. Próximo paso, el firewall. El firewall corporativo o local sirve a dos propósitos. Previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde Internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia Internet. Una vez que pasa el firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado, mucho más estrecho. Obviamente el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes. Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de Internet, una telaraña de redes interconectadas, la cual se extiende por todo el orbe. Routers y switch establecen enlaces entre las redes. La red es un ambiente completamente distinto de lo que podemos encontrar dentro de las paredes de nuestra red local o LAN. Allá afuera es el salvaje oeste. Abundante espacio, abundantes oportunidades. Las nuevas ideas encuentran suelo fértil que empuja el desarrollo de sus posibilidades. A causa de esta libertad, algunos peligros también pueden acechar. Nunca podemos saber cuándo encontraremos al terrible ping de la muerte, una versión especial del paquete ping normal de interrogación entre máquinas, con la que algún idiota intenta desquiciar servidores o incluso a nuestro propio PC. Las rutas o caminos que los paquetes pueden tomar son satélites, líneas telefónicas o incluso cables transoceánicos. No siempre toman el camino más corto, pero de cualquier modo llegarán allá. Tal vez es por eso que algunas veces es irónicamente llamada World Wide Web. Pero cuando todo trabaja sin problemas, podemos circunnavegar el orbe 5 veces en unos cuantos milisegundos. Y todo al costo de una llamada local o menos. Cerca del fin de nuestro viaje y encontrando el computador servidor en donde está la página web solicitada, encontraremos otro firewall. Dependiendo de nuestra perspectiva, el firewall puede ser un resguardo de seguridad o un terrible adversario, dependiendo de qué lado estemos y cuáles sean nuestras intenciones. El firewall está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección. Este firewall tiene abiertos los puertos 80 y 25, que son literales puertas de entrada. Todo intento en los demás puertos será cancelado. El puerto 25 es usado para paquetes de correo, mientras que el puerto 80 es la entrada de los paquetes de Internet hacia el servidor web. Dentro del firewall, los paquetes son filtrados más concienzudamente. Algunos paquetes pasan fácilmente por la aduana y otros se ven más bien dudosos. El oficial del firewall no es fácilmente engañado, como en el caso de este paquete ping de la muerte, que trata de hacerse pasar un paquete ping normal. Para aquellos paquetes lo suficientemente afortunados o sanitos como para llegar hasta aquí, su jornada casi ha terminado. Están dirigidos hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web. Actualmente un servidor web puede correr sobre diversas cosas, desde un mainframe, una webcam, hasta el computador de escritorio. ¿O por qué no en nuestro refrigerador? Con la configuración apropiada podríamos encontrar si hay los ingredientes para hacer pollo con salsa o si tiene que ir de compras. Recuerde, este es el amanecer de la red. Casi todo es posible. Uno por uno, los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados. La información que contienen, esto es, nuestra solicitud de información,
es enviada hacia la aplicación del servidor web. El paquete en sí es reciclado, listo para ser usado otra vez y llenado con la información solicitada. Etiquetado y enviado de regreso hacia nosotros. Regresa por el firewall del servidor web, router y a través de todo Internet. De vuelta a nuestro firewall corporativo y hasta nuestra interfaz en nuestro computador. Aquí es suministrado el navegador de Internet con la información solicitada, como por ejemplo esta película. Todo esto ocurre cada vez que usted busca o solicita una dirección en Internet. Nuestros confiados paquetes se dirigen felices hacia el ocaso de otro día más, sabiendo que han cumplido la voluntad de su amo, satisfechos con sus esfuerzos y confiando en un mundo mejor. ¿No es este un final feliz? Bueno, muchachos, como vieron el video, les quedó un poco más claro cómo es el funcionamiento de las capas y qué protocolos están pasando por ahí, datos y que con solo una consulta que ustedes hacen de internet, cómo pasa todos esos datos de un momento a otro, muchachos, en unos milisegundos. Sí, Eso era profe. lo que le iba a preguntar, sí. Que no, que todo ese transporte se hace, básicamente no dura ni un segundo y nosotros vemos todo un video para entender cómo funciona, ¿verdad? Realmente, todo eso, ese video es súper famoso, tiene como 12 años, pero así creo que aprendimos todos. Es muy explícito, digamos, o sea, es como hasta vulgar, pero lo explica bien, o sea, lo explica para que una persona que nunca haya visto las redes entienda. Digamos, obviamente, según la distancia de la solicitud, puede durar un poquito más, un poquito menos, pero es indetectable, digamos, o sea, no es como que, yo no sé si ustedes han visto que cuando su internet está un poquito más lento, tal vez ustedes buscan youtube.com y Chrome dura un poquito más en cargar la aplicación. Ya no son tal vez milisegundos, sino que tal vez dura un segundo, 2 segundos en que ella cargue. Eso es por el transporte, eso es porque probablemente el transporte que se está realizando sea muy largo y eso hace que la consulta dure un poquito más en llegar. Pero como ven, no pasa de 2 segundos, ¿verdad? O sea, ahí ve, o tal vez 2, 3 segundos. Entonces, obviamente, la consulta es muy rápida. Como hay veces en las que el internet está volando y ustedes hacen una consulta y carga automáticamente. Eso es porque en unos milisegundos hace todo ese traspaso de información entre capas, entre el paquete, entre la capa de transporte, entre la capa de enlace de datos física y hacia la aplicación o en el modelo OSI, sesión, presentación y aplicación. Todo eso, muchachos, es en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces es bastante interesante ver cómo funciona. Entonces, muchachos, ya hoy concluimos con lo que es la sesión de TCP/IP, muchachos. El video era la parte final. Ya el otro martes, muchachos, les voy a pedir que descarguen Packet Tracer. Yo les voy a pasar el APK para que lo descarguen en sus computadores y les voy a explicar cómo tienen que iniciar sesión. Eso antes de la clase, obviamente, para aprovechar el tiempo, pero así, ya para empezar a tocar un poquito la herramienta Packet Tracer, para que se vayan familiarizando con ella y hacer una topología pequeña para que vean qué equipos trabajan en qué capa, cómo tienen que ir conectados, ¿verdad? Algo sencillito, ¿verdad? Pero para que ya vayamos tocando la herramienta. Entonces, muchachos, eso sería por el día de hoy, muchachos. Espero que todo haya quedado claro y que hayan disfrutado la clase. Yo sé que es un poco teórica, pero al principio tenemos que ir viendo muchos conceptos para poder ir a configurar. De nada sirve poder configurar si no sabemos por qué sirve cada cosa. Luego tenemos que hacer un troubleshooting, ¿verdad? Y no sabemos por qué está pasando esto o por qué esto no está pasando. Entonces, entender bien el funcionamiento de las redes en la parte lógica y en la parte teórica para poder ya también meternos en la parte práctica.
Entonces, van a haber clases en las que sean un poquito más teóricas y otras clases en las que tengan muy más práctica, ¿verdad? Porque el curso tiene ese enfoque, ¿verdad? El poder certificarse y también tener la parte de ya poder administrar redes. Entonces, muchachos, por el día de hoy eso sería. Espero que la hayan disfrutado mucho, espero que haya sido de su agrado y cualquier consulta o duda que tengan, estoy para servir.